Hola hermanos y amigos, estamos nuevamente en el aire para compartir las verdades de la palabra de Dios. En estos días se celebra la principal fiesta de los judíos, que es la Pascua. La Pascua quiere decir pasar por alto, pasar de largo. No tiene nada que ver con lo que los chilenos llamamos Pascua en diciembre. Hay un dicho que dice, ¿cuándo ha sido Pascua en diciembre? Porque la Pascua se celebra ahora, la Pascua de Resurrección, el hecho de la crucifixión de Jesús. Y es lo que vamos a ver en esta hora. Es muy importante saber qué pasó en la cruz, qué sucedió con Jesús, por qué Jesús vino al mundo, cómo fue esto que el Padre lo envió. Voy a leer una escritura en Filipenses capítulo 2, cuando Pablo habla un poco de esta realidad, del gran hecho de la cruz, del gran hecho de la vida de Jesús, del gran hecho de la resurrección y la exaltación. Filipenses capítulo 2, voy a leer del verso 5 hasta el 11. Dice así: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose obediente se hizo semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Vamos a examinar algunos de estos hechos tremendos en la vida de Jesús. Voy a hablar un poco sobre la vida y obra de Jesús. Jesús fue enviado por el Padre, nació de la Virgen María y vivió 30 años antes de empezar su ministerio público. ¿Qué hizo Jesús en 30 años? Él vivió como un hombre sujeto a sus padres terrenales. José, que era el esposo de María, era carpintero. Jesús aprendió el oficio. Era conocido como el hijo del carpintero, también como el carpintero más tarde. En los 30 años de Jesús, antes de iniciar su ministerio, no hay mucho antecedente histórico, porque Jesús vivió naturalmente, pero en esos 30 años, si uno se pregunta qué hizo Jesús, vivió para servir, vivió haciendo las cosas naturales, pero Él venció las fuerzas de la historia. Cuando en un momento le dijo a los discípulos, yo he vencido al mundo, se refería al hecho de que nunca en la historia había venido alguien para establecer una victoria tan maravillosa. Él venció la fuerza de la historia porque fue el único que el Padre pudo dar testimonio. Cuando fue a bautizarse al Jordán por Juan el Bautista, el Padre habló y dijo, este es mi Hijo amado, en Él tengo contentamiento. Es decir, Él es el que realmente agradó mi corazón. De tal manera que a partir de allí, de ese hecho tan tremendo del bautismo y de escuchar la voz del Padre, se inicia la obra, el ministerio de Jesús, a los 30 años más o menos. Lo único que tenemos registrado en ese tiempo es a los 12 años, cuando Jesús discutía con los doctores de la ley allí en el templo. Fue un episodio un poco delicado en la vida de Jesús, porque se quedó él, su padre emprendieron el regreso a su ciudad,
y María estaba un poco molesta porque él se había quedado ahí y lo volvieron a buscar. Era un hecho que a los 12 años un niño puede tener intereses diferentes a los mayores. De hecho, Jesús tenía intereses más que un niño, tenía intereses en lo eterno. Él dijo, los conviene en la casa de mi padre me conviene estar, en los negocios de mi padre me conviene estar. Antes de avanzar más en el desarrollo de su ministerio, tenemos que decir que vivió para servir, y este hecho nos da a entender la razón de su venida al mundo. Él mismo dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Pablo nos invita a tener la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. La vida de Jesús marca algo muy importante. Él venía enviado por el Padre no solo para cumplir una misión, sino para ser modelo de hijo del Padre. Se encarnó, se hizo hombre. ¿Por qué razón? Para mostrarnos que con un cuerpo semejante al nuestro se puede hacer la voluntad del Padre. Esto es algo muy importante. No hay nada más hermoso que ver la vida de Jesús haciendo lo que el Padre le encomendó, sujeto totalmente al Padre. Él lo revela varias veces esto. Yo no estoy aquí por mi cuenta, sino por la cuenta de aquel que me envió. Yo no hablo por mi cuenta, hablo lo que el Padre me ha dicho. Cuando Pablo nos invita a tener la misma actitud de Cristo, es tremendo lo que dice. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Esto nos habla de algo tremendo. Dios, el Creador, se hace igual que su criatura. Yo les preguntaría a ustedes, ¿les gustaría ser una hormiga? Ustedes dirían, una cosa tan pequeña. Se resiste nuestra naturaleza ante tal cosa. Un perro, ¿les gustaría ser un perro? Una cosa más grande, pero es un animal. Bueno, algo más grande, una vaca. Si alguien le dice vaca a otro se enoja mucho. Pero la distancia entre un animal y nosotros no es muy grande. En cambio, la distancia entre el Creador y la criatura es tremenda. Hay un pasaje que dice que mis pensamientos son más altos que los vuestros y mis caminos más altos que vuestros caminos. Tiene que ser así porque la diferencia entre nosotros y Dios es muy grande. Pero Jesús vino y se hizo semejante a nosotros. Tomó la forma de hombre y de verdad era hombre. No era un semidios ni un superhombre, era un hombre que venía a enfrentar todas las vicisitudes de la historia para poder salvarnos y rescatarnos. Él no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Esto lo muestra el hecho de que Jesús se cansaba, tenía hambre, tenía sed. Y cuando lo fueron a arrestar, Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a uno, y Jesús tiene que reparar eso y sanarlo de la oreja. Y le dice a Pedro, así no funciona lo mío, Pedro. Si yo quisiera, podría tener una legión de ángeles aquí que me rescataran de esta situación, pero no es así. Esto tiene otras dimensiones. Pablo nos invita a tener la misma actitud de Cristo, una actitud de obediencia y de humildad. Se despojó a sí mismo. Es diferente cuando a uno lo despojan que cuando uno solo se despoja de algo. El hecho de despojarse de la calidad de Dios para hacerse semejante a nosotros era muy fuerte. Ya les dije la comparación que hacíamos con un animal. La distancia no es tan grande, pero la distancia entre él y nosotros era tremenda. Pero él descendió para identificarse con nosotros, para que nosotros en un momento pudiéramos identificarnos con él. Se hizo
siervo en esta misma línea. La palabra siervo está en el griego, quiere decir esclavo. Algunos hablan de el gran siervo de Dios. Si es gran no es siervo, y si es siervo no es gran, porque nunca hubo un gran esclavo. Siempre el esclavo era el más bajo de una casa, el que le lavaba los pies a la gente que llegaba. Jesús se hizo siervo, se hizo, no lo hicieron. Él se hizo siervo y vivió haciendo la voluntad del Padre de esa manera. Nadie lo hizo siervo. Se hizo siervo voluntariamente y dio ejemplo a los discípulos. Ustedes recordarán cuando él tomó una vasija, una toalla y le lavó los pies a los discípulos. Y Pedro se le oponía. Y Jesús le dijo, si no te dejas lavar los pies, no podrás tomar parte conmigo. Entonces Jesús les dijo, así como yo he hecho con ustedes, hagan ustedes con sus hermanos. Hagan ustedes lo mismo, sírvanse los unos a los otros en amor. ¿Quién era el esclavo que lavaba los pies? El más humilde, el más sencillo de una casa. Todos los que viajaban, porque los caminos eran polvorientos, tenían que llegar a una casa y lavarse los pies. Y se lo lavaba un esclavo. Jesús se hizo de siervo y lavó los pies a los discípulos para mostrarles que se puede hacer este servicio. Por eso él dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por mucho. La otra cosa que Pablo dice a los filipenses, que él se humilló a sí mismo. Su vida fue una vida de humildad, de humillación. Él nunca respondió de la misma forma que lo trataron, especialmente cuando fue juzgado, lo azotaron, se burlaron de él, lo escupieron, cualquier cosa hicieron con él, pero él no respondió de la misma manera. Fue como cordero llevado al matadero, no abrió su boca para maldecir ni para hablar mal de nadie. Y el colmo de esto fue cuando él en la cruz menciona esto, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Allí estabas incluido tú y yo. Dice Pablo que se despojó a sí mismo y se hizo obediente. Se hizo obediente. A mí me tuvieron que hacer obediente mis padres, porque no nací buenito. Yo creo que todos nosotros llegamos a este mundo con el sello de la rebelión. La rebelión está impresa en la naturaleza humana. Fíjense ustedes que cuando un niño empieza a crecer, lo primero que aprende a decir es no, no quiero. Y se rebela. Uno le pide algo que tiene en la mano y le dice no, es mío. Si no, lo tira al suelo. La otra expresión de rebelión es el zapateo. Cuando uno es niño y le quiere algo, zapatea para conseguirlo, llora. Es la actitud de un rebelde en principio. Pero si eso no se corrige, va a ser dañino para la familia. Todos nosotros necesitamos corrección. Los padres tienen una función muy importante de poder orientar a sus hijos en una actitud de obediencia. La obediencia es la parte más importante de la vida. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz Jesús. La cruz era el elemento más despreciable, donde morían los delincuentes, los criminales, los que eran de la escoria de la sociedad. De esta manera murió Jesús. De esta manera lo llevaron a la muerte. Y sufrió esta muerte de cruz entre dos criminales, entre dos ladrones. Uno de ellos le pidió que se acordara de él. Y
Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en mi reino, en el paraíso. Qué importante es saber lo que pasaba en la cruz. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Se hizo obediente hasta la cruz, tomando nuestro lugar. Allí deberíamos haber estado nosotros. Pero Él pagó el precio y fue hasta la cruz, asumiendo las últimas consecuencias por causa del pecado nuestro. Y allí en la cruz, en ese escenario, se desarrolló la guerra más importante de la historia mundial. El enemigo de Dios asistió a ver este hecho, que no podía superar porque era la derrota suya. Él quería ver la derrota del Hijo de Dios. Sin embargo, tuvo que asistir a la derrota más grande de su vida. Él había convocado todas sus fuerzas, todo su ejército, para ver este hecho negativo de la muerte de Cristo. Pero de pronto se dio cuenta de que no podía superar lo que estaba viendo. Cuando Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, ya él se dio cuenta por dónde iba lo que iba a acontecer. Y en esos momentos, después que Jesús fue haciendo lo que iba a hacer en la cruz, en un momento entregó su espíritu y dijo, consumado es. Consumado es. ¿Qué quería decir esto? Quería decir que el Padre había aceptado el sacrificio. Y Satanás se vio totalmente perdido y se fue a parapetar, a trincherar en el Hades, en el lugar de la muerte, allí donde habían ido a parar todos los que habían muerto hasta ese momento. Pero había un lugar que se llamaba el Hades, el lugar de los muertos, que tenía 2 departamentos en ese momento, era el seno de Abraham y el otro el lugar de tormento. Y los que esperaban en el seno de Abraham era la redención de Cristo. Estaban dispuestos ahí, listos para ser rescatados también de ese lugar. Por eso Jesús le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo estarás conmigo en el Hades, sino en el paraíso, en el lugar que yo fui a preparar para ustedes. Se lo dijo a los discípulos Jesús. Así que el ladrón de la cruz fue directamente al lugar que Jesús había prometido a los suyos. Ahora el golpe final para Satanás fue este. Consumado es. Todo está listo. Fue el anuncio de victoria de Jesús. Y cuando se fue al lugar de la muerte, el Hades, Jesús bajó allí cuando entregó su espíritu. Bajó allí para dar el último golpe a Satanás. El golpe en la cabeza. La cabeza es autoridad, la cabeza significa gobierno. Satanás había quitado el gobierno de Dios en el hombre cuando lo engañó. Pero ahora Satanás es derrotado y el escenario cambió fundamentalmente. Cuando Jesús entregó su espíritu, fue a anunciar a las partes más bajas de la tierra, al Hades, su victoria. Allí estaban esperando a aquellos que esperaron en él por mucho tiempo. Y llevó cautiva la cautividad, dice en Efesios capítulo 4, la llevó cautiva de la cautividad al lugar que él había preparado, es decir, al paraíso. Ahora, Jesús, al descender al Hades, cumplió 2 propósitos. El primero fue anunciar la victoria completa de la cruz. Y lo segundo fue dar el golpe final a la cabeza de Satanás. Esto es glorioso porque Jesús venció una sola vez y para siempre. Él no necesita volver a la guerra. Él ganó la guerra. A nosotros nos queda que luchar nuestras batallas. Frente a todo esto, Pablo dice,
Después de todo lo que pasó Jesús en la cruz, Dios también le exaltó hasta lo sumo. Es decir, lo sumo quiere decir lo máximo hasta donde se puede llegar. Y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Frente a todo lo que Jesús hizo, el Padre lo exalta. En el Salmo 24 dice: ábranse puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Jesús, volviendo al Padre, después de resucitar y haber estado 40 días con los discípulos, emprendió el viaje de regreso. Y todo el universo tuvo que ver este regreso con gloria y majestad. Yo creo que cuando llegó a la presencia de Dios, el Padre, todo el mundo se pone de pie, hasta el Padre mismo, para dar la bienvenida a Jesucristo, que volvía victorioso del triunfo de la cruz, de la resurrección. Y ahora el Padre le dice: siéntate a mi derecha hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, esto era tremendo. Y luego le dice, le entrega una autoridad absoluta cuando le dice: y ahora te voy a dar un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Es Señor. Que en Kyrios, en griego quiere decir Señor. Kyrios es Señor, que significa amo, dueño, jefe principal, autoridad máxima, soberano. Todo eso junto es la palabra Kyrios o Señor. El Padre le estaba dando a Jesús toda autoridad. Se lo dijo a los discípulos cuando resucitó: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a las naciones. Él entró de vuelta en la presencia del Padre con gloria y majestad. Fue proclamado el Señor de señores y Rey de reyes. Todos los que estaban en el cielo aclamaron a Jesús. Dios el Padre lo invitó a sentarse a su derecha hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Con todo esto, Jesús fue puesto como cabeza de la iglesia y Él es el que gobierna. La iglesia no es algo que nosotros inventamos, ni es algo que nosotros tenemos que arreglar o superar. La iglesia está determinada por el diseño del Creador y nosotros tenemos que adaptarnos a eso. Tenemos que conocer cuál es el diseño de la iglesia, cuáles son los principios, cuál es el propósito de la iglesia. Y tenemos a quien nos gobierna. El gobierno de la iglesia no es cualquier gobierno, es algo que está determinado por Dios mismo. Dice que en Efesios capítulo 4, versículo 11, dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esta es la estrategia de Dios. Ministerios escogidos por Él, hombres llamados por Él, ungidos por Él, para cumplir esta labor de gobierno, que no es cualquier gobierno, es el gobierno suyo, el gobierno que sabe de justicia, sabe de verdad. Para ir concluyendo este tiempo, todos los señalados nos llevan de alegría por el triunfo de Jesús, triunfo definitivo y real. Por eso Pablo dice que Jesucristo fue exaltado por el Padre y recibió el nombre que es sobre todo nombre. La salvación no consiste en que Jesús es nuestro Salvador simplemente. Si Él no es nuestro Señor, la verdad es que no sé de qué salvación hablamos. Aquel que confiesa que Jesús es Señor será salvo, dice Pablo a los romanos. La palabra Señor es muy importante, pero el hecho del señorío de Cristo sobre nuestra vida es lo que determina el cambio de gobierno. Salvación significa cambiar de gobierno. Antes yo estaba en las tinieblas y me gobernaba Satanás. Yo hacía lo que quería, pero haciéndolo todo al revés, todo en contra de los principios de Dios. Una vez que el Señor nos rescata y nos entregamos a Él, le rendimos nuestra vida, estamos apuntando hacia lo que realmente
es la salvación. Cambiamos de gobierno. Ahora no me gobierno yo, me gobierna Él. Y ese gobierno es de amor, de justicia, de paz. De tal manera que Jesús dijo que buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás Él lo iba a añadir. Y ahora nos resta a nosotros vivir bajo ese nombre, bajo ese designio de Dios para nosotros, siendo cabeza Jesús de la iglesia, en nuestra cabeza es nuestro Señor, es nuestro Rey. Por eso dejemos de jugar a la religión y sometámonos directamente al Señor con todo nuestro corazón. Dejemos que Él nos gobierne, que Él guíe nuestra vida en todas circunstancias. En este mundo no hay nada mejor que servir a Jesús. Cada uno de nosotros entregando su vida a Cristo va a ver la tremenda diferencia entre el ayer y el hoy cuando uno se entrega a Cristo. Que el Señor guíe a cada uno a entender que no se puede jugar a la religión. Estamos aquí en la tierra, pero le pertenecemos a Él y estamos listos para servirle. Que tu vida pueda ser útil al Señor, y si no le conoces, si no te has entregado a Él, que esta pueda ser la oportunidad de reconocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que te puede transformar y hacer de ti una persona totalmente distinta, totalmente diferente. Yo doy gracias a Dios por haber escuchado su voz, por haberme dado la oportunidad de acercarme a Él para cambiar mi manera de vivir, mi manera de pensar. Y gloria a Él porque todo esto es tan diferente a lo que uno vivía antes. Quiero orar por ustedes, por todo lo que están escuchando, sea cristiano o no. Quiero decirle que vale la pena someterse al señorío de Jesucristo, bajo su mandato, bajo su dirección. Él no se equivoca nunca, nosotros nos equivocamos, pero Él jamás se equivoca. Vale la pena entregar la vida a Él, vivir para Él, entregándonos a Él y dándole a Él toda la gloria y la honra. Si tienes alguna dificultad en tu vida, ponla delante del Señor. Si tienes alguna enfermedad, deja que el Señor toque tu cuerpo y también te va a sanar. Él tiene todo poder. Él nos dijo que pongamos nuestras manos sobre los enfermos y sanarían. Yo no puedo colocar mis manos sobre ti, pero cree que en fe el Señor te puede tocar físicamente. Ya lo ha hecho con otras personas. En el programa pasado oré por unas enfermedades y tuve testimonio. Me llamaron que una persona había sido sanada cuando oramos. Eso puede suceder contigo en este momento cuando estemos orando. Coloca todo a los pies de Jesús y deja que Él tome tu vida y te empiece a guiar. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por todo lo que tú significas para nosotros. Gracias por lo que ya hiciste en la cruz. Gracias porque pagaste el precio que nosotros teníamos que pagar. Gracias porque el Padre te aceptó el sacrificio. Y a través de ese sacrificio somos limpios por tu sangre que derramaste en la cruz. Gracias, Señor, porque también en la cruz llevaste las enfermedades. Por tus llagas fuimos curados. De tal manera que en este momento yo te ruego que libres a todos los que están escuchando, si no han entregado su vida a ti, Señor, que en este momento cuando lo quieren hacer, puedan ser recibidos por ti, perdonados por ti, transformados por ti. También oro por aquellos que están sufriendo dolencias físicas. Señor, ten misericordia. Por favor, toca su cuerpo, cualquiera sea el origen de su enfermedad, toca su organismo y vuelve la normalidad a esas funciones que están deterioradas. Señor Jesús, en tu nombre oro por todas las enfermedades que están siendo tan fuertes en esta hora, por este virus que está matando mucha gente. Libra, Señora, a todos los que escuchan este programa. Líbralos del mal. Líbralos a los que están con cáncer, a los que tienen problemas físicos en su columna, en su estómago, en sus
piernas, artritis, reumatismo, enfermedad del corazón, todo aquello que afecta a las personas, sean, Señor, curadas en este momento. Extiende tu mano y tócale con poder. Restaura su organismo, restaura su vida. Te lo ruego por amor. Extiende tu misericordia sobre cada uno de los que están oyendo. Muchas gracias, Señor. En tu glorioso nombre oramos y esperamos. Toda la gloria sea dada a ti por los siglos de los siglos. Amén.